poco de esos aspectos no concretos o no objetivables del fenómeno ovni que, ya les he comentado, produce una especie de angustia a los ufólogos al uso clásico. Hemos hablado y seguiremos hablando de los contactados, hemos hablado y seguiremos hablando del caso Humo, y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero sobre el que hay nuevos elementos de juicio. Es el tema de las abducciones, de los raptos, de estas personas que en un momento determinado son introducidas dentro de una nave y allí sometidas, al parecer, a toda una serie de maniobras exploratorias y después de darles una orden, suponemos que a través de algún método de hipnosis, de borrar de su memoria consciente los acontecimientos sucedidos, empieza este hombre a tener una serie de problemas, de trastornos, hasta que se establece las circunstancias propicias para una investigación, y en la investigación se empiezan a encontrar una serie de experiencias acumuladas en el inconsciente, al parecer bastante extrañas, sugestivas y molestas, diría yo, en muchas ocasiones, puesto que estos extraterrestres, entre comillas, actúan o parecen actuar, según estos relatos de los que han sufrido una abducción, un rapto, con un desprecio absoluto hacia la persona, hacia sus derechos, hacia los derechos de esa persona que han introducido en su nave. Para comentar este tema y extendernos un poco en él, siempre estamos ajustados de tiempo, tenemos a unos amigos, a François Loans, ustedes lo conocen también de otras ocasiones, es el jefe de ordenadores de la estación de seguimiento de Villafranca, de la Agencia Espacial Europea. Tenemos que aprovechar que está aquí porque dentro de poco, en julio me parece, se marcha y se va a Francia, a otro centro. El doctor Durán López, que de alguna manera es una excepción, puesto que él no estaba vinculado con el tema OVNI hasta hace poco tiempo, por lo tanto su opinión es muy interesante como persona no contaminada, utilicemos ese término, por los OVNIs, pero que ha aportado su experiencia como psiquiatra y como hipnólogo. Él es presidente de la Asociación de Sofología Médica de Madrid y miembro de la Internacional. Es uno de los especialistas que mejor dominan, por decirlo así, si es que se puede dominar hasta algún punto la hipnosis. Su experiencia es importantísima y en este caso para nosotros mucho más, puesto que él ha participado muy directamente en la investigación de uno de estos casos de abducción. Y Enrique de Vicente, que ustedes lo conocen sobradamente, es uno de los investigadores del tema OVNI más conocidos de este país, dirige la revista Contactos Extraterrestres y Supermente, lleva muchos años, todos los que estamos vinculados con el tema OVNI y los temas paranormales, somos amigos suyos por muchas razones, unas personales y otras por interés, porque es un auténtico archivo viviente, como ustedes habrán comprobado más de una ocasión. Vamos a empezar pues por Enrique, y ahí me gustaría centrarnos en un tema, aunque tú no estás muy de acuerdo en un principio, que es en el tema que habéis estado investigando últimamente y en el que ha participado el doctor Durán López. Un caso que se hizo célebre, aunque no conozcamos, no podamos divulgar el nombre del protagonista, porque él lo exige así, el caso J o el caso Julio, del que se ha hablado en unos congresos y en el que se han hecho una serie de investigaciones, pienso que muy importantes últimamente. ¿Por qué no nos resumes, y así dejo yo de hablar, que estoy hablando demasiado, por qué no nos resumes lo más brevemente que puedas el caso de él? Bueno, el caso Julio F. Es sobradamente conocido, puesto que se ha divulgado en diferentes revistas. Se dio a conocer en el simposium que se hizo en Madrid durante el año pasado, y muy en resumen es el caso de un señor cazador que sale a cazar una buena madrugada con la intención de ir hacia una zona situada en la provincia de Ávila y acaba encontrándose en otra zona que está situada en la provincia de Soria. En este lugar, cuando él va avanzando por una carretera, siente un extraño impulso de torcer por un pequeño camino que hay hacia la izquierda. Es una zona que hemos explorado bastante a fondo, y ahí se le paraliza el motor de su coche. Él sale a revisar para ver qué le ocurre, sale con él su perro, que va de caza con él a todas partes, y entonces el perro tiene un extraño presentimiento que a él le hace pensar en que hay lobos en aquella zona. Pero no son lobos, sino que él ve avanzar hacia él, bajando de una ladera, dos siluetas de dos individuos de estatura un poco superior a la humana y cubiertos por unos buzos un tanto resplandecientes, dos individuos que se comunican con él mediante imágenes mentales y que, vamos a resumirlo porque es muy extenso, le invitan a acompañarles.
indicándole que tienen especial interés en su perro. Él les acompaña y su asombro al llegar a la máxima altura de esta ladera es enorme al observar que abajo, en una hondonada que está oculta totalmente por esta ladera, hay una especie de platillo volante, vamos a decirlo así por la forma, de unos 50 metros de diámetro que está flotando a 3 metros de altura sobre el suelo. Y él es conducido hacia este platillo, baja un cilindro en el que se abre una puerta con un ascensor con el que es introducido al interior del ovni, y ahí en el interior del ovni transcurren, según luego hemos podido averiguar, aproximadamente unas 3 o 3 horas y media de tiempo, de lo que él en principio recordaba muy poco. Recordaba cosas muy peregrinas, según lo que luego hemos ido averiguando, como que estos señores, siempre mentalmente, le hicieron una serie de preguntas muy pueriles acerca de la organización de la Tierra, acerca de qué significaba su escopeta, por qué cazaba, qué eran los cigarros, etcétera. Lo más importante es que a él le tratan con absoluta amabilidad, le piden permiso para extraer sangre a su perro, tanto al perro como a él les pasan por unas pantallas. Él queda un tanto asombrado, tanto al ver una serie de instrumentos muy complejos, unas sillas muy extrañas en el interior de este ovni, pero sobre todo al ver que ante una suerte de silbido, estos hombres, hay 3 que lo observen en el interior de este ovni, acuden de inmediato ante los paneles de control que ellos tienen allí, y lo que observa es que en la pantalla aparece un señor similar a ellos, de mayor edad, que habla con ellos no mentalmente, sino mediante una suerte de gritos o de palabras muy extrañas que luego, bajo hipnosis, le hemos hecho reproducir sobradamente. Bien, en un momento determinado, Julio se pone en contacto con un investigador del fenómeno OVNI, después de dar una conferencia con Jordán Peña concretamente, creo que fue así, ¿no? Él, o su hermano es el que le cuenta el caso y comienza entonces la investigación. Yo asistí a esa primera sesión de hipnosis, puesto que se hizo en mi propia consulta. Luego ya no seguí mi vinculación con el tema, muy indirectamente a través de lo que me contáis vosotros. Pero ha habido un momento en el que, porque bueno, la forma que se sigue habitualmente en estos casos es el de la hipnosis. A través de la hipnosis profunda se hace una regresión y se intenta que él reviva todos los acontecimientos, ¿no? Se trataba de ver qué es lo que había pasado en el tiempo que había estado Julio dentro de la nave, algo que él no recordaba totalmente. Le faltaba tiempo, pues como les ha faltado a otros que han sufrido de esto. Y en este momento, en esa investigación, es cuando pedís ayuda al doctor Durán López, ¿no? Para que él le haga una hipnosis con más garantías. No es que los que la hayan hecho hasta ahora no ofrezcan garantías, pero sí por un experto indudable en torno a la hipnosis, ¿no? Sí, sobre todo por poder seguir obteniendo, como sí se obtuvo, una información adicional mediante otros procedimientos de una persona que tuviera una amplia experiencia, cosa que se logró y que, por respeto al deseo del testigo, no vamos a revelar la información, creo que muy interesante, que se obtuvo en esta sesión. Pero ahí me gustaría que el doctor Durán, nos contara qué técnica seguiste, cómo te planteaste el tema y a qué resultados has llegado, y luego después tu opinión sobre la validez que pueda tener la hipnosis en estos casos y en líneas generales hasta qué punto es fiable o hasta qué punto se puede tomar como artículo de fe, como toman algunas personas la hipnosis como prueba de que una persona ha estado dentro de una nave. ¿Qué técnica hiciste? ¿Qué es lo que encontraste? Y sobre todo, ¿cuál es tu opinión? Porque tú con estos temas no tenías ninguna relación formal, ¿no? Pues no, evidentemente yo no tenía ninguna relación. O sea, yo estaba abierto a todas las posibilidades, no, ni dudaba ni creía. ¿Qué técnica empleé? Me dices, pues realmente yo creo que ninguna, ¿no? O sea, que eso de las técnicas es una cosa, no sé. En las técnicas, pues yo pensé que este individuo pues realmente había estado en un estado hipnótico. Creí que había estado en un estado hipnótico. Entonces, pues simplemente le hice una pequeña técnica de relajación y entró en una hipnosis muy profunda, en un estado sonambúlico, ¿no? Como vieron Luan, Silvio, Enrique y tal. Ahora, como me has hecho muchas preguntas, pues si te parece, me las vuelves a hacer porque es que ya se me han olvidado todas, ¿no? Lo que quiero no es
no de respuestas concretas a preguntas. Yo, como no he estado dentro del caso, no sabría hacerte las preguntas adecuadas. Lo que quiero es que cuentes un poco, bueno, es curioso, qué es lo que porque te ha contado Julio, qué has visto, hasta qué punto es fiable lo que él te ha contado en hipnosis. bueno, es fiable, y ya vamos a tenernos a la última pregunta, dentro de unos límites relativos, o sea, no hay una fiabilidad absoluta. Esto me sirve para aclarar un concepto, y es que la gente la hipnosis la conoce a través de las películas, de las novelas y del teatro. Y claro, tiene un conocimiento pues realmente que no es real, ¿no? La hipnosis no es una magia con la cual se puede hacer a un individuo que confiese lo que no quiera. No se puede hacer nada que el individuo no quiera por estar en estado hipnótico, o sea que el individuo puede simular perfectamente en estado hipnótico. Lo que ocurre es que se le puede hacer una amnesia a determinados individuos, que es lo que pienso yo que puede haber ocurrido en este caso. Entonces la hipnosis lo que hace es recuperar memorias traumáticas. La hipnosis consigue una hipernesia, un aumento de la memoria, y en algunos casos pues recupera memorias traumáticas que, por no estar en estado hipnótico, el individuo no quiere recordar porque se asusta. Probablemente cuando Julio recuerda, pues algunas veces se asusta. Hay determinados momentos en los cuales se asusta. Ahora, la fiabilidad pues no es absoluta. Yo no creo, sabemos todos los médicos, ¿no?, que ni el suero de la verdad es cierto. Nadie se le puede hacer que confiese lo que no quiera confesar, mucho menos en hipnosis. ¿Qué es lo que destacarías tú, lo que más te llamó la atención de lo que contó Julio a través de esas sesiones de hipnosis? Pues yo creo que cuando Julio recordaba ciertas memorias que llegó a recuperar, como lo decía Enrique antes, pues llegó a recuperar sucesos que en estado de vigilia de ninguna forma recordaba. Yo destacaría su angustia. Indudablemente, aunque no excesivamente, pues tenía un ligero aumento de tensión, tenía una taquicardia que se le presentaba una hipernea, o sea que respiraba muchas más veces. Esto sí que es destacable, y esto es difícil, pienso yo, esto es difícil, aunque no imposible, pero sí difícil de simular. O sea, se puede llegar a simular, pero considero que es difícil. Lo que ocurre es que para mí esta investigación que hemos realizado tiene dos partes, una primera y una segunda parte, ¿no? La primera parte, pues, parece ser que, bueno, de entrada, Julio se asustó ya después de la primera sesión, ¿no? Él había estado dentro de unas situaciones de hipnosis, en unas relajaciones, llamémoslo así, a mí no me gusta llamarlo hipnosis, en unas relajaciones menos profundas, y él pues había controlado perfectamente toda la situación. Quizá al llegar a unos estados más profundos se asustó, igual que le pasa a mucha gente que cuando se va a anestesiar se asusta, porque tienen miedo a la pérdida del control del yo, cosa que no ocurre nunca en hipnosis. En hipnosis se está controlando el yo perfectamente y siempre. La hipnosis por eso es más fácil de controlar por el propio sujeto que la anestesia. La anestesia no se puede controlar. Entonces quizás se asustó, después tardó en pasar este ligero trauma, también llamémoslo así, después volvió a colaborar, pero lo que yo le he encontrado a esto es muchas contaminaciones, como tú decías, muchas contaminaciones en el ambiente. O sea, esta investigación me parece que ha podido conseguirse mucho más si lo hubiéramos llevado de una forma menos contaminada, sin tanta gente alrededor. Sí. Es imposible sustraerse al ambiente, ¿no? Y el propio sujeto acabó pues estando contaminado por el ambiente. Entonces creo que perdió pureza la investigación. A mí me parece que podía haberse hecho mucho más, haber sido mucho más serio de lo que al final parecía que estaba resultando. Yo por eso pues me salí de la investigación. Perdona, Durán, había un aspecto que me comentabas antes que te parecía interesante, que era el de la forma en la que se comunicaban los extraterrestres, los supuestos extraterrestres. Bueno, sí, porque puede llamar mucho la atención. Como decía Enrique anteriormente, pues se comunicaban con imágenes, llamémoslo así. Pero evidentemente en el estado hipnótico hay una comunicación a través de imágenes que yo hice con Julio, ¿no? Lo que la gente llama la transmisión del pensamiento. Pero es que así es como se comunicaba el hombre primitivo. El hombre primitivo, antes de empezar a hacer
hacer uso de la palabra, que tenía pequeños sonidos, incluso pues estos sonidos no indicaban nada, se comunicaba a través de una comunicación mental, ¿no? Y es como se comunican los extraterrestres con Julio, por eso no es necesario que conozcan su idioma, ni él que conozca el de los otros. Y Julio ha quedado, yo diría que ha quedado ya lo suficientemente sensibilizado para que con él se puedan hacer las comunicaciones fácilmente. Y también hay otra cosa, y es que la segunda vez, pues yo utilicé para llevarle a ese estado de relajación profunda, pues un retrato que habían hecho, un retrato robot de cómo eran estos extraterrestres. Simplemente lo puse allí con su retrato, se dedicó a mirar los ojos del retrato y entró en un estado de relajación profunda. ¿Qué opinión? Dejando aparte, bueno, desde un punto de vista teórico y práctico, la validez que pueda tener la hipnosis, en este sentido, personalmente y con la experiencia que tú tienes, en este caso concreto de Julio, ¿qué es lo que opinas? ¿Realmente le pasaron esas cosas que él cuenta en hipnosis o...? Bueno, yo llevo muchos años haciendo relajación, muchos años haciendo hipnosis, en fin, he hecho muchas cosas, pero te vuelvo a repetir que le doy una fiabilidad relativa. O sea, yo no puedo tener una certeza total. Pero lo que sí te inclinas a pensar, no aseguras, no afirmas categóricamente, es que a un nivel de sentimiento sí este hombre ha tenido alguna experiencia que al evocar, que al rememorar le produce angustia, ¿no? Sí, esto es seguro. Además tiene una cosa que es muy curiosa y que esto fue definido por García Andrade, también otro compañero, y además muy anteriormente también, pero vamos, García Andrade quizá lo hizo mucho mejor. Y es que durante el tiempo que se está en estado de relajación, realmente el tiempo no existe. Entonces es una de las características que presenta este caso, de los otros no sé, en el cual pues ha estado 3 horas y media y él cree que ha estado 2 minutos. Uh-huh. Yo tengo una experiencia curiosa y es que choques de apomorfina que tú conocerás, a los cuales yo les relajo con un signo señal, les pongo la apomorfina y el tiempo que han estado en relajación no cuenta para la presentación del choque. O sea que este no contar el tiempo es incluso un nivel biológico puro. O sea, no es que no cuente el tiempo del individuo que está en relajación en un proceso mental, ¿no? Porque si no sabes que ha transcurrido el tiempo, puedes mentalmente no darte cuenta de que ha transcurrido. Es que biológicamente tampoco cuenta. Uh-huh. Es una curiosidad, sí, no, una cosa me parece muy interesante, que yo no sé por qué es, que lo he consultado y nadie sabe por qué es, pero qué es. Uh-huh. Es interesante el aspecto. Hemos partido del tema de Julio porque de alguna manera es el que nos ha unido aquí, sobre todo con Durán, porque es en el que ha participado activamente. Pero son muchos y son muy frecuentes estos casos. Y hay un aspecto que es curioso que comentaba antes con François Albans, y que está presente en el ánimo de todos, y es que se pueden inducir a través de la relajación, a través de la hipnosis, se pueden inducir experiencias de este tipo sin que hayan sucedido realmente. Los americanos estaban haciendo experiencias en este sentido, me comentabas, ¿no? Sí. ¿Qué no lo amplías un poco? Sí, pues es una experiencia que se ha hecho varias veces en América. Recientemente he leído un artículo de Lawson diciendo que había hecho unas sesiones hipnóticas con un tal número de, digamos, real abductees, de personas que piensan haber sido realmente en un ovni, y con varias otras personas que no han vivido nada, que no conocían además el tema ovni. Y induciendo por preguntas muy sencillas, por ejemplo, siendo bajo un nivel profundo de hipnosis, estás enfrente de un ovni que ves, y después pues estás dentro del ovni que ves, y tal cuestión. Han salido muchas características que están muy semejantes a los que describen los supuestos real testigos. Entonces, eso lleva a pensar que tal vez es mucho más complejo que lo que se pensé. Es decir, que incluso si realmente hay un ovni o hay extraterrestre, un fenómeno desconocido, es difícil de cortar entre el fenómeno iniciador que empieza este efecto y las consecuencias que tal vez están inducidas puramente por procesos psicológicos. ¿Qué opinas, Durán, de eso? Sí, yo creo que es muy fácil inducirle a un sujeto una determinada situación, pero y que este sujeto la viva. Dice, a través de la experiencia de estos norteamericanos, que simplemente con preguntas, sin
sin suministrarle más material, simplemente estar dentro de un ovni que ves, sin, nada más que con preguntas así de escuetas, ellos ponen en marcha un relato que al parecer tiene muchos puntos en común con el relato de Julio y de otros casos de abducción que se han estudiado también seriamente, ¿no? Bueno, es que hasta dónde el sujeto, mejor dicho, hasta dónde el operador, llamémoslo así, o el terapeuta o el médico, que está induciendo esta relajación, cuando le pone en esta situación, como te decía antes, no le está transmitiendo lo que él piensa. Claro. Entonces, esto es muy difícil. Tendría que ser un operador totalmente neutro, pero no neutro en el sentido de que él no participara y diera algo de sí mismo, sino en el sentido de no conocer nada. Entonces, es dificilísimo pensar que este individuo no iba a decir algo, ¿no? Dime, Enrique. Perdonadme que disienta un poco. No, sí, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que los experimentos de Dobson tienden al menos a relacionar este tipo de experiencias de, digamos, secuestrados imaginarios con la de algunos secuestrados reales. Sin embargo, las características descubiertas por Dobson, a mi modo de ver, no se ajustan demasiado al caso Julio y a otros casos. Y además hay algo interesante, y es que la misma descripción, lo que ha llamado él el proceso del encuentro, 12 etapas, 12 puntos que coinciden en estos casos, coinciden también con la gente que dice haber tenido experiencias extracorporales, que dicen salir de su cuerpo, o con experiencias al borde de la muerte, esto que se llama ahora vida después de la vida, y experiencias místicas o psicodélicas. Entonces, lo más importante me parece a mí, aquí, es que hay una serie de casos, el de Julio quizá no es de los que tenga más de esto, en los que se encuentran evidencias físicas concretas. Por ejemplo, el ovni que esos señores vieron fue captado por el radar, caso del matrimonio Hill. Por ejemplo, hubo una bala que dispararon contra el objeto y esa bala se ha encontrado rebotada en unas circunstancias extrañas. Y así cantidad de otras cosas, como que, por ejemplo, el ovni ha sido visto incluso aterrizado por muchos testigos, o Luans nos puede contar el caso de un americano que conocimos. Sí, pues muy brevemente, porque es un oficial de policía que se llama Shermer, que ha vivido una tal experiencia, pero no solo ha sido una experiencia tan rara como la de Julio, pero es que el día siguiente se han encontrado huellas en el suelo y luego se ha encontrado un testigo de más que había visto el Schreiber entrando en el ovni, y eso bajo ningún concepto se puede inducir. Sí, bueno, los trabajos de Lawson y todo lo que se investigaba a este nivel no quiere decir que los casos de abducciones sean falsos. En efecto, existe una comprobación objetiva por la presencia de ese ovni, por huellas, por toda una serie de datos físicos innegables, sino que lo que se trataba es de ver hasta qué punto, a través de la hipnosis, ese relato que el testigo, que el que ha sufrido la abducción hace, es un relato único, específico de su caso, o puede estar contaminado por una serie de contenidos inconscientes, o, como decía Durán muy bien, por las imágenes que le está transmitiendo mentalmente el que está realizando la investigación. Como ven, el fenómeno es muy complejo, no hay forma de tener una seguridad absoluta, aunque sí haya elementos que sean absolutamente indiscutibles. Pero, como se está escribiendo y se está hablando mucho de abducciones, creo que interesa ir puntualizando y dejando cosas bastante claras. Creo que hoy hay una definitiva, y afortunadamente contamos con la opinión de un súper experto como es el doctor Durán López, respecto a la validez de la hipnosis, que es una validez discutible y es una validez que está sometida a una serie de factores. No puede decirse que sin hipnosis profunda un sujeto dice estas cosas, esas sean absolutamente ciertas. Eso no hay que olvidarlo. Probablemente volvamos al tema de la abducción, porque es, pienso yo, que muy interesante, junto con el de los contactados, que hay una serie de implicaciones que comentábamos antes. Algunos de estos casos de abducciones parece claro que en un momento determinado, sobre todo en su infancia, tuvieron un contacto con el tema OVNI, algo que ellos no recordaban conscientemente, y probablemente volvamos al tema. Hoy, como siempre, por imperativos de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Nada más.